Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Oscar Mateus, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la UNAD y a continuación realizaré la sustentación de la actividad del componente práctico. Para la presente actividad, acuerdo a lo que solicitan en la guía de actividades, es realizar un instrumento virtual que permita al usuario determinar el tamaño de un arreglo, determinar la cantidad de LEDs que quieren que se enciendan en ese arreglo, determinar si el arreglo sea horizontal o vertical y si el desplazamiento de los LEDs encendidos se haga de derecha a izquierda o en el caso del elemento del arreglo vertical sea de ascendente a ascendente o viceversa. Para dar cumplimiento a lo requerido en la guía de actividades, primero se optó por manejar dos case, un case para un vector horizontal y un case para un vector vertical. A estos vectores, por medio de esta función de crear, vamos a la opción de Property Node y ahí seleccionamos el número de columnas y el número de filas. Esto con la finalidad de inicializar este vector resultante en cuanto a su tamaño, como darle por defecto el tamaño de acuerdo a lo que el usuario ingrese. Entonces, para el caso del vector vertical, vamos a decir que el número de columnas va a ser igual a 1, es decir, va a tener una sola columna, mientras que el número de filas va a ser igual al tamaño del arreglo que ingrese el usuario como valor de entrada. Para el caso del vector horizontal será todo lo contrario. El número de filas va a ser igual a 1, es decir, que como es un vector horizontal solo tendrá una sola fila, mientras que el número de columnas estará determinado por el valor que ingresa el usuario en el tamaño del arreglo. Una vez realizado esto, vamos a utilizar una función que se llama InitializeArray, que es el que nos va a permitir inicializar este arreglo. Para eso vamos a decirle que como estamos en el vector horizontal, entonces el número de filas va a ser igual a 1, solo va a tener una fila, mientras que el número de columnas va a ser igual al tamaño del arreglo. Y vamos a inicializarlo con un valor de falso, que quiere decir que todos los LEDs inicialmente estarán apagados. Esta función luego la vamos a llevar a otra función que se llama subsetArray, que es la que nos va a permitir, replaceSubset, la función replaceSubset que nos va a permitir reemplazar el arreglo inicial. Pero antes de esto vamos a utilizar dos ciclos for para que a medida que se vaya cumpliendo el ciclo nos permita ir viendo, ir visualizando el recorrido de cada LED por cada uno de los elementos del vector. Para esto, en el caso del vector horizontal, en esta función replaceSubset decimos que el número de filas es igual, o bueno, el index de la fila va a ser 0, es decir, vamos a tomar siempre 0 para el horizontal porque únicamente nos vamos a desplazar por esa fila, mientras que en la columna para el primer ciclo vamos a emplear para que este valor esté apagado, vamos a emplear el tamaño del arreglo, le vamos a sumar 1 para que quede el valor por encima del tamaño del arreglo, y como le vamos a aplicar esta función de decremento, finalmente no me va a apagar ninguna posición. Si el arreglo es de tamaño 10 y le estoy sumando 1, va a ser 11. Le aplico un decremento, vuelve y me queda en 10, pero el elemento 10 en este arreglo no existe porque la numeración
de los elementos empiezan desde 0. Entonces para un arreglo que tenga un tamaño de 10, su última posición va a ser 9. Es decir, que cuando él va a buscar la posición o el elemento 10, no lo va a encontrar, entonces inicialmente no me va a apagar ningún LED, que es lo que se quiere, que ningún LED esté apagado al iniciar la secuencia, que se apague. Después, función replay subset envía a otra función replay subset que va a cumplir la función de encendido. Por eso, el nuevo elemento va a ser reemplazado por un true o por un verdadero, que en este caso quiere decir que el LED se encuentra encendido. ¿Qué posición vamos a encender? A diferencia del anterior, no le vamos a aplicar esta suma, sino simplemente vamos a tomar el tamaño del arreglo y le vamos a aplicar un decremento. Entonces volvemos al ejemplo. Si el tamaño del arreglo es 10 y le aplicamos un decremento, va a quedar en 9. La posición 9 o el elemento 9 del arreglo sí existe, que es el último, y es por eso que la última casilla nos va a quedar encendido. Esto va a ser para el caso en que el usuario seleccione que el encendido se realice de derecha a izquierda. Ese valor lo va a enviar al siguiente ciclo por medio de un shift register. Este shift register, que son estas dos flechitas que están aquí, tanto a la entrada como a la salida, me permite conservar ese valor de salida. Es decir, que para el siguiente ciclo, cuando se inicie, ya no va a tomar en cuenta esta operación de acá, sino que va a tomar el valor anterior. Para el caso de los LEDs apagados, aquí teníamos un 10. Entonces este 10 va a sufrir un decremento y va a quedar en 9. Ahora sí vamos a necesitar que esa casilla 9 se apague, que fue la que se ha encendido acá. Aquí se va a apagar, y para este caso, si aquí teníamos un valor de 9, le aplicamos un decremento, va a quedar en 8, y ahora la que se va a encender es la posición 8. De esta manera nos quedaría el vector con la posición 8 encendido, la posición 9 apagado y el resto de LEDs apagados también. Si seguimos así esta secuencia, nos vamos a dar cuenta de que finalmente, a medida que se vayan desplazando o se vayan generando los ciclos, se va a encender acá la posición 7 y aquí se va a apagar la posición 8, se va a encender acá la 6 y aquí se va a apagar la 7, luego se encenderá la posición 5, acá se apagará la posición 6 y así sucesivamente, lo que nos va a permitir visualizar un desplazamiento de los LEDs encendidos de derecha a izquierda. Para el caso contrario, entonces también utilicé aquí un case que va conectado a la misma función de desplazamiento de derecha a izquierda. En el caso contrario, entonces se va a aplicar de manera diferente. En caso de que quiera que se desplace de izquierda a derecha, ya no vamos a utilizar pues una suma, sino simplemente vamos a iniciar todo desde 0 y con estos dos valores negativos. Entra este menos 2, se le aplica un incremento, en este caso vamos a manejar un incremento, entonces me va a decir que la posición menos 1 se encuentra apagado, pero como la posición menos 1 no existe en este replay subset, en este arreglo, no me va a apagar nada inicialmente. Para el encendido, iniciamos con un menos 1, le aplicamos un incremento, menos 1 más 1 me va a dar igual a 0, y eso me va a llevar al index 0 del array. Quiere decir que el index 0 va a tener un valor verdadero o que el LED va a estar encendido. Manejamos el mismo principio del caso anterior. Por medio del shift register me va a guardar el mismo valor, nuevamente me va a llevar acá el menos 1 más 1 va a ser 0, entonces en este caso me va a apagar la posición 0. Y aquí teníamos un 0, le aplicamos un incremento, va a quedar en 1 y aquí me va a encender la posición 1. Y así sucesivamente. Cuando aquí me encienda la posición 2, acá me va a apagar la posición 1. Cuando encienda la posición 3, aquí apagará la posición 2. Y de esa manera, hasta completar la cantidad de LEDs que el usuario determine que se enciendan, vamos a ir visualizando ese recorrido. ¿Cómo controlamos que se ejecute este ciclo la cantidad de veces que el usuario determinó que se enciendan los LEDs? Se va a controlar por medio del segundo for, es la razón por la cual utilizamos dos for. El anidado,
la cantidad de iteraciones del segundo for va a estar determinado por la cantidad de LEDs. Es por eso que este se va a repetir únicamente este determinado valor que ingrese el usuario. Bueno, esto ha sido para el caso del vector horizontal. Para el caso del vector vertical tenemos el mismo principio, utilizamos las mismas funciones. La única diferencia que se va a hacer es en la disposición del tamaño y del tamaño o del índice del arreglo. Ahí se invierte. Por ejemplo, en esta primera función, que es la función initializeArray, empezamos diciendo que el tamaño que va a tener en cuanto a filas va a estar determinado por el tamaño que ingrese el usuario como valor de entrada para el tamaño del arreglo, mientras que el tamaño de columnas va a ser de 1. Como es un arreglo vertical, solo va a tener una sola columna. Asimismo, para el index de la columna, en la función replaceSubset, va a ser inverso a lo que teníamos con el vector horizontal. De modo que para el número de columnas va a estar determinado por el decremento que se le vaya aplicando, o en su defecto por el incremento que se le aplique, si es de descendente a ascendente o viceversa, mientras que el tamaño de la columna o el índice de la columna, perdón, esto es el índice, la posición, el índice, va a ser igual a 0. Y lo vamos a ir modificando cíclicamente, tanto para la función replaceSubset que nos controle el apagado del LED, como para la función replaceSubset que nos controle el encendido de la función. Estos valores nuevamente pasan por un shift register. El shift register nuevamente los envía al ciclo siguiente, conservando el valor anterior, y de esta manera se va aplicando el decremento o se va aplicando el incremento, dependiendo si estamos hablando del sentido de la desplazamiento, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Por otra parte, bueno, utilizamos un timer con un valor de 200 que nos permite 200 milisegundos, que es la velocidad en que se va ejecutando el movimiento de los LEDs, o lo que es igual a 0,2 segundos, acuerdo a lo que nos indica la guía de actividades. Y por otra parte, todo esto lo encerramos dentro de un case controlado por un botón de inicio, el cual, cuando es verdadero, nos da nos permite ejecutar todo lo que se encuentra dentro de él, y cuando está apagado en la función falso, pues simplemente no ejecuta nada, simplemente quedará apagado. Ahora podemos aquí observar cómo va a ser el movimiento cuando ejecutamos el BI. En estos momentos podemos ver que está funcionando en el sentido horizontal, de derecha a izquierda. Ahora vamos a verlo funcionando vertical, de arriba hacia abajo. Podemos ver que esto concuerda con los parámetros de ingreso del usuario. Vamos a cambiar el sentido ascendente-descendente. Igual para el sentido horizontal cambiamos de izquierda a derecha y nos damos cuenta que se cumple como está estipulado. Este video fue con la finalidad de explicar la parte de programación, tanto como la interfaz del usuario.
En esta segunda parte del video nos piden que hagamos la explicación de cómo el desarrollo de este ejercicio puede contribuir al desarrollo del problema propuesto durante todo el curso. Verificando nuevamente el problema a resolver, dice que debemos construir un instrumento virtual que permita simular a través de indicadores de LED los tipos de energización que es posible aplicar a un motor paso a paso unipolar, dándole la posibilidad al usuario de seleccionar el tipo de energización a simular, la velocidad a la cual trabajar, seleccionar el sentido de giro, horario o antihorario, la resolución del motor paso a paso, pausar la simulación y reanudarla, resetear e iniciar de nuevo la simulación y adicional a lo anterior, incluir una sección donde se pueda calcular la cantidad de pasos a generar el motor para lograr un giro de un ángulo X generado aleatoriamente. Disponer de un botón para generar el número aleatorio N entre 0 y 70 grados que indique la cantidad de grados a rotar el motor, calcular la cantidad de pasos necesarios para generar la rotación del motor, los N grados generados anteriormente de acuerdo al tipo de energización y resolución de pasos ingresados por el usuario, exportar la cantidad de pasos calculados, el tipo de energización, resolución, velocidad y sentido de giro en el que se trabajó el motor a una hoja electrónica. Teniendo en cuenta todos estos requerimientos, podemos concluir que el desarrollo del presente ejercicio pues nos aporta una idea de cómo poder manejar para el tema de resolver, por ejemplo, el sentido de giro, ya que por medio de un case pudimos determinar asimismo la forma en que nosotros queríamos que se hiciera el desplazamiento de los LEDs. Entonces esa parte nos puede contribuir también para dar solución a este requerimiento del problema general del curso. Otra contribución también es la parte de seleccionar el tipo de energización a simular. También de igual forma por medio de un case nos da esa opción de poder seleccionar entre una opción o la otra o diversas opciones. Pausar la simulación y reanudarla también por medio de un case, así como lo hicimos con el presente ejercicio, en el cual utilizamos un case que encierra todo, donde lo que se encuentra en la parte verdadero se ejecuta una vez se presiona el botón, y la parte falsa pues no, del case no contiene nada, así que cuando se encuentre en falso pues no se ejecutará nada. Es la manera pues como de pausar. También nos da la opción de disponer un botón para generar número aleatorio. Eso lo podemos hacer por medio de una función random to y podemos delimitarlo. Eso lo hicimos también en el presente trabajo por medio de la opción de crear en la de propiedades de nodo, property node, donde uno puede determinar el tamaño. Creo que esos son como los mayores aspectos en los que nos aporta el presente trabajo para para dar solución al problema general del curso. Con esto pues finalizo la presentación, en la cual en el primer video se realiza la sustentación de la parte de programación y también se hace la demostración en la interfaz de usuario, y en este segundo video en el cual se explica de qué manera puede contribuir el presente trabajo o la presente actividad del componente práctico para dar solución al problema general del curso. Muchas gracias a todos por su atención.